Les damos la bienvenida a nuestra primera reunión del año del ciclo de actualización sobre registros contables. Esta actividad está organizada por la Comisión de Sistemas de Registro, su integridad y autenticidad documental, aunque durante este periodo hemos incursionado en una nueva modalidad que es organizar en forma conjunta con otras comisiones este tema que resulta transversal y de interés para los distintos aspectos del ejercicio profesional de los matriculados de nuestro Consejo Profesional. En esta oportunidad retomamos un tema que consideramos de especial interés en la actualidad, como es el de la ciberseguridad. Nuestra intención, a partir de la presentación del magíster Diego Sebastián Escobar, es allanar el camino para la comprensión por parte de los que no son especialistas de las características que tiene el entorno tecnológico y la ciberseguridad con un impacto directo en nuestros sistemas de registración contable. Estos temas son la base fundamental del trabajo de nuestra comisión y nuestro interés es, a partir de la tarea del Consejo Profesional, hacerlo llegar a ustedes y que puedan vincular su actividad cotidiana con estas herramientas que gentilmente nos va a compartir el expositor. Les agradeceríamos que se integren a esta comisión o cualquiera de las otras en las que sus conocimientos puedan ser enriquecedores para la actividad de nuestra profesión. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Bien, como indicó Elsa, nos encontramos en la primera reunión del ciclo de conferencias de la Comisión de Estudios sobre Sistemas de Registro, su integridad y autenticidad documental. Esta recital la denominamos Administración de la Ciberseguridad en los Sistemas Contables Actuales. Como ya indicaron, mi nombre es Diego Sebastián Escobar, soy contador público, licenciado en Administración y magíster en Seguridad Informática. Dentro del contenido que vamos a analizar el día de hoy, vamos a hablar del contexto actual y la aplicabilidad de la ciberseguridad en los sistemas de información contable. Vamos a hablar de algunas normas, vamos a hablar de las políticas, del alcance, del inventario de activos de información, análisis de controles y obviamente las reflexiones finales de la actividad. Como primer concepto a analizar, vamos a identificar ¿cuáles son los segmentos contables que tenemos e intervienen en el sistema de información actual? Si bien uno tiene siempre pensado, siempre identificado el segmento patrimonial, tenemos que entender que hoy en día tenemos otros segmentos en donde se recolecta, se guarda y se procesa información, ¿sí? Además del segmento patrimonial, tenemos el segmento gerencial y el segmento ambiental y social. Recordando a lo que decía el doctor Carlos Luis García Casella, podemos hablar de microsistemas contables, en donde tenemos la información contenida de estos segmentos contables. En este contexto actual vamos a ver que la información no es resguardada, no es procesada, no es analizada específicamente en formato de papel, sino que estamos hablando de un soporte digital. Este soporte digital no es específicamente el CD, el DVD o el disco rígido donde se guarda la información, sino tenemos que estar pensando en sistemas que intervienen en más de otro, que puede estar en otro país, como por ejemplo la distribución en la nube o sistemas de computación en la nube, o lo mismo del acceso a la información, ¿sí? Que no está disponible en un lugar en la organización, sino que puede ser accedida desde afuera. En este contexto vamos a ver que intervienen diferentes elementos de nuestro sistema de información contable. Y es importante identificar cuando hablamos de soporte, ¿sí? Y es toda la organización y son todos los elementos interrelacionados que participan en la emisión de información contable, en la emisión de indicadores, ¿sí? Y en el procesamiento de esa información.
Cuando definimos y hablamos de la palabra ciberseguridad, estamos hablando de aquellos sistemas, ¿sí? De aquella información que está principalmente en formato digital, en soporte tecnológico y obviamente conectado a través de Internet. Hacemos esta salvedad porque también usamos el concepto de seguridad de la información, en que también incluimos la seguridad en la seguridad física y la seguridad en archivos digitales, ¿sí? Y archivos en papel. Desde la perspectiva de la ciberseguridad en nuestro sistema de información contable, tenemos que saber que existen diferentes aristas, ¿sí? Cuando hablamos de la ciberseguridad desde el plano técnico, estamos hablando de todas aquellas herramientas que las organizaciones pueden implementar para garantizar la seguridad en las redes. Esto puede ser la utilización de un antivirus, la utilización de un firewall, tanto físico como un firewall software, o como aquellas medidas que uno puede contratar para evitar la fuga de información. Desde el aspecto humano podemos estar hablando de la capacitación y la concientización que tenemos que darle a nuestros colaboradores, a nuestros empleados y a todos los usuarios de los sistemas de información contable. Desde el plano de la organización tenemos que analizar desde el concepto de las políticas, los procedimientos de backup, los procedimientos de contingencia que las organizaciones implementan. Y por último, desde el plano legal. Y último no significa menos importante, porque ustedes sepan de que existe una legislación, tanto legal como establecida por los organismos de control para cada tipo de entidades en relación a la ciberseguridad. Para dar un ejemplo, en la industria bancaria, en la industria financiera, tenemos el Banco Central de la República Argentina que establece características particulares y específicas para estas organizaciones, en tanto lo que es el backup, en lo que son las medidas de seguridad, el control y la identificación de la información que se está utilizando. Cuando hablamos de las fases para implementar un proyecto de ciberseguridad o cómo tenemos que administrar la ciberseguridad, tenemos que tener en cuenta que existen tres principios. Estos son extraídos de la seguridad de la información. Primero tiene que ver con el principio de confidencialidad, otro con integridad y el tercero con disponibilidad. Cuando hablamos de confidencialidad nos referimos a cómo yo aseguro que esos archivos tengan acceso a las personas que son indicadas y que esos accesos no salgan por fuera del entorno de la organización. Cuando hablamos de la disponibilidad, tratamos temas relacionados a cómo la información está disponible cuando cada uno de los usuarios o la organización los necesite. Y el principio de integridad está relacionado en cómo yo puedo garantizar que esa información no sea modificada. Y en el caso de que sea modificada, yo pueda identificar quiénes la modificaron. ¿Sí? Yo tenga algún mecanismo para saber si se ha modificado. Cuando hablamos en el contexto del sistema de gestión de seguridad de la información, estamos hablando de un sistema de gestión que está relacionado con el sistema contable. ¿En qué cuestiones? En cuestiones de política, en cuestiones de infraestructura organizacional, procesos y técnicas. Todo esto para resguardar la información contable que yo tengo alojada y procesada en mi sistema de información. A continuación vamos a ver cada uno de los requisitos y cada uno de los niveles que yo voy a precisar para implementar un plan de ciberseguridad. El primero de ellos es implementar una política de gestión de la ciberseguridad o seguridad informática. Dentro de lo que son los procedimientos es necesario armar una política que es un documento a macro nivel, ¿sí? A nivel estratégico, en donde se identifica cómo la empresa va a cuidar la información, cómo se alinea a los principios de seguridad de la información. Y a su vez, qué política de contraseña va a utilizar, qué backup, ¿sí? Y cómo va a diagramar la concientización de cada uno de los usuarios. A su vez, a partir de esta política vamos a tener planes tácticos y procedimientos y tareas. Cuando hablamos de planes tácticos, estamos hablando de la necesidad de establecer cómo vamos a hacer el backup de la información contable,
quién va a tener acceso a esa información contable, ¿sí? Y cuando hablamos de procedimientos, estamos hablando del buen manejo de la información. En el marco de la política integral de la organización, vamos a tener que establecer estos documentos, vamos a estar alineados unos con otros y obviamente tienen que estar difundidos y conocidos por toda la organización. Hacemos hincapié en la necesidad de tener una política, ¿sí? Una política conocida por todos y difundida y aprobada y acompañada por todo lo que es la gerencia general o el directorio de esa organización. Como segunda fase, tenemos que establecer el alcance de nuestro sistema de gestión de seguridad de información e identificar aquellos activos de información existentes en las compañías. Cuando nos referimos a activos de información, hablamos de aquellos elementos que almacenan, procesan o transmiten información corporativa, obviamente información contable o información de gestión. Si uno analiza minuciosamente cada uno de ellos, vamos a encontrar procedimientos, vamos a encontrar documentación digital, vamos a encontrar hardware, software, sitios en donde se guarda esa información y por supuesto proveedores y servicios de tecnología, los cuales uno contrata para tener almacenamiento o para poder procesar información. Hoy en día vemos que hay servicios tercerizados en donde uno tiene backups, en donde uno puede gestionar, uno puede cargar información, como un ERP o un CRM o un sistema contable en la nube. Tengan en cuenta que acá tenemos una gran dicotomía porque tenemos información que está bajo custodia de la compañía e información que está en manos de terceros. Esto obviamente va a tener diferentes niveles de riesgos, al cuales las empresas deberíamos gestionar. No es lo mismo tener un sistema bajo nuestra custodia, un sistema contable, que contratar un tercero para que ellos almacenen esa información y la resguarden. ¿De acuerdo? Una vez que yo identifico cada uno de mis procesos, cada uno de mi infraestructura de hardware, de software o de mis proveedores, yo tengo que asignarle un propietario, asignarle un responsable, para que pueda identificar qué vulnerabilidades tiene cada uno de estos elementos. Y una vez que yo tengo asignado un propietario, debería armar un sistema de clasificación, teniendo en cuenta los principios de seguridad de la información. Repetimos que eran integridad, disponibilidad y confidencialidad. Esto a mí me va a permitir poder saber cuáles son los procesos o cuál es la información más crítica dentro de mi infraestructura de tecnología. Toda esta información va a estar volcada en un inventario de activos de información que a mí me va a permitir gestionar, analizar los riesgos y establecer controles para cada uno de ellos. Una vez que las organizaciones tienen identificados los activos de información, tenemos que gestionar sus riesgos. Sabemos que cada uno de nuestros activos poseen vulnerabilidades y si esas vulnerabilidades, ¿sí?, se presentan amenazas y se materializan esas amenazas, podemos tener un alto impacto que puede llegar a afectarse su disponibilidad, su integridad o su confidencialidad. Como resultado, precisamos una evaluación de cada una de las vulnerabilidades, cuantificación de los riesgos, análisis del contexto y, por supuesto, un tratamiento posterior y documentación de esos riesgos. Cuando tenemos riesgos que son de alto impacto, ¿sí?, y de alta probabilidad, van a merecer un análisis, un tratamiento, lo que se denomina en la gestión de riesgo como salvaguardas, ¿sí? Esta necesidad nos va a ayudar a poder implementar y a saber cuáles son los activos más riesgosos y en aquellos que tenemos un alto riesgo, poder establecer un mitigante. En base a la gestión de los riesgos de los activos de información existentes en nuestro inventario, vamos a tener que establecer controles y procedimientos de monitoreo. Como dijimos, cada uno de ellos tiene características de naturaleza diferente. Están en custodia de la organización o en custodias de terceros. Para cada uno de ellos vamos a tener que establecer diferentes controles dependiendo de las amenazas. Algunos ejemplos de las amenazas que nos podemos encontrar son los siniestros, catástrofes naturales,
fuga de información, ataques de malware, como hoy se conocen, por ejemplo, ransomware, que encriptan la información y piden un rescate. Tenemos ataques de phishing, que es mandar alguna página falsa en donde los usuarios ponen usuarios y contraseñas y ahí pueden acceder a nuestros sitios. Y ataques de denegación de servicio o ataques de inyección SQL. Dependiendo las características que tengan cada uno de nuestros activos, vamos a tener que establecer diferentes tipos de controles. Estos controles van a tener que estar monitoreados, van a tener que ser controlados y van a tener que ser gestionados. Como última fase de nuestro proyecto de ciberseguridad, vamos a encontrar la necesidad de documentar todos los planes, normas y procedimientos de control y de gestión que hemos identificado y trabajado, hacer una revisión continua y una auditoría del proyecto y por último revisar e implementar las mejoras. Sepan que esto es un círculo virtuoso en el sentido de ir detectando mejoras, ir aplicando las mejoras e ir controlando nuevamente. Como podemos ver en la siguiente imagen, cada una de las fases que hemos identificado, desde la implementación de la política, establecer el alcance de identificar los activos de información, etapa número 3, la gestión de cada uno de los riesgos, 4, establecimiento de los controles y último punto, la documentación, auditoría y mejora continua de nuestro sistema de gestión de ciberseguridad. Tenemos que saber que existen diferentes normas que nos pueden ayudar a tener una mejor calidad de nuestro sistema de gestión. Para hablar algunos ejemplos, vamos a mencionar las normas ISO 27001 y ISO 31000, que tienen que ver con la gestión de riesgos del sistema de seguridad de la información. También no tenemos que perder de vista lo establecido por COVID, ¿sí? Y el informe COSO, que está relacionado a lo que son los marcos internos. Cada una de estas normas nos va a ayudar a analizar diferentes tipos de activos de información. Como reflexiones finales de esta actividad, vamos a destacar el alto impacto que tienen las tecnologías de información y comunicación en nuestro sistema contable actual. Existe una dependencia de este ecosistema de tecnología, de esta infraestructura de tecnología, y en el caso de que tengamos problemas con la conectividad o con algún error de hardware o algún error de software o en algún proveedor de tecnología, van a impactarse en los procesos de negocio y en los procesos de registración. Por eso es muy importante identificar todos los activos de información que tenemos, poder descubrir las vulnerabilidades, poder tratarlas, ¿sí? Y como es muy común escuchar, el eslabón más delgado en las organizaciones terminan siendo los usuarios. Por eso es importante tener planes de capacitación y concientización en alto, medio y bajo nivel. Como se dice, la ciberseguridad la hacemos entre todos. Muchas gracias por acompañarnos y aquí quedan nuestros datos de contacto para cualquier duda, sugerencia o ampliación de cada uno de los temas. Saludos.